Hola amigos y amigos de Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo podcast Historias en un cargador. Hoy vamos a estar hablando sobre la reforma de la Ley de Incentivos de Promoción para el Transporte Público, ley o expediente número 22713. Vamos a estar investigando sobre qué viene dentro de este texto y además por qué es que se está buscando la inclusión de los vehículos híbridos en esta regulación. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Antes de comenzar con la lectura de este documento y un resumen que les hice para que sea mucho más entendible y gráficamente más digerible, comencemos un poco hablando sobre el preámbulo que ha estado sonando en la esfera nacional y por qué es que ahora estamos hablando de una posible ley o reforma que incluye los vehículos híbridos. Creo que el caso más sonado ha sido el de Doña Joyce, y ustedes me han preguntado bastante de, Ale, ¿por qué no se ha referido al tema? Es por un tema de casi que, vamos a ver, seamos sinceros, gente, la señora se llevó su vehículo 100% eléctrico para Guanacaste, no sé si ya lo había hecho antes. A lo que ella alude es que se le dio una muy mala capacitación. Y pongámonos del otro punto. Yo tengo desde 2020, que fue cuando se compró mi vehículo 100% eléctrico, dando este tipo de videos o haciendo este tipo de videos para que todos ustedes tengan mucho más fácil la experiencia de qué es un vehículo eléctrico, dónde lo puedo cargar, cómo se debe hacer, las previsiones que yo tengo que hacer, qué aplicaciones tenemos que utilizar. Pero si la persona prácticamente omite todo eso, es un poco complicado. Entonces, imagínense que cada día salga una Doña Joyce. Entonces, cada día tendría que yo referirme a un tema relacionado con una usuaria o usuario que simplemente no se quiso capacitar para poder utilizar o sacar el mayor provecho de su vehículo 100% eléctrico. Entonces, más que todo por eso, y además recordemos que es una usuaria que se fue, se tiró al agua y le fue mal. Pero habemos muchos más usuarios que día a día utilizamos el vehículo 100% eléctrico e inclusive en este canal ustedes han visto videos donde hicimos todo Centroamérica con una red de carga que realmente no está lista para hacer ese tipo de cosas y fue posible. ¿Por qué? Gracias a la buena planificación, gracias a la buena cooperación que se hizo en conjunto de ASOMOVE con todas las entidades en cada uno de los países donde nos facilitaron puntos de apoyo. Entonces, pero es prácticamente eso. Lo de Doña Joyce fue simplemente no se quiso capacitar oportunamente para poder utilizar su vehículo 100% de la mejor manera. Que recuerden, existen A Better Replanner, existe PlugShare, existe S Eléctrico si ustedes quieren utilizar las estaciones de carga rápida de Grupo S. Y otra cosa que Doña Joyce no hizo, buscar dónde estaban los puntos de Cope Guanacaste, que era la zona en que ella andaba visitando. Ahí no necesitaba tarjeta, no necesitaba nada, simplemente llegar, cargar y pagar con su tarjeta de crédito. En fin, por eso fue que no me refería al tema y lo quería meter aquí para que ustedes también lo conocieran. Lo segundo y lo interesante es que estamos hablando de una ley de incentivos para vehículos híbridos. Si nos retomamos en que Costa Rica es un país que produce casi que toda su energía, más del 99%, a base de energías renovables y toda la cuestión, pues tampoco hace mucho sentido que queramos meter tecnologías pues que lo único que van a hacer es que sigamos dependiendo de los hidrocarburos. Y eso es un poco concho porque todo lo bueno que se hizo desde administraciones muy anteriores de los años 80, cuando se quiso promover la electrificación de nuestro país a base de energías renovables, y prácticamente no lo estaríamos aprovechando y seguiríamos en la dependencia de la compra y de hidrocarburos para podernos desplazar en nuestro país. Entonces, por eso tampoco es que hablo tanto de los vehículos híbridos. Y además, recordemos que yo soy usuario de vehículos eléctricos desde el 2020. Este canal nació justamente por eso, porque darles a ustedes a conocer mi experiencia con el carro, cómo hago los viajes, cómo me preparo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podría hacer lo mismo con un híbrido porque no soy usuario de un vehículo híbrido, entonces no podría predicar con el ejemplo, si lo queremos ver de alguna forma. Pero bueno, ¿a qué termina todo esto? A la nueva ley o reforma que se quiere hacer para poder incluir los vehículos híbridos. Entonces, tomémoslo desde una parte totalmente imparcial, no dándole puntos de fuerza a uno y otro, sino lo que dice el texto como tal. El texto que se está debatiendo justamente hoy, 19 de abril del 2023, en la Asamblea Legislativa en Costa Rica, tiene por título Reforma de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Público, Ley 9518 de 25 de enero del 2018. Hizo reformas, recordemos que tuvimos una reforma en el 2022, para que se denomine Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Sostenible.
Este documento cuenta con 11 páginas, en los cuales vamos a tener capítulo 1, disposiciones generales, capítulo 2, competencias institucionales, capítulo 3, incentivos, 4, obligaciones de administración pública, 5, obligaciones de la importación de vehículos sostenibles, 6, transporte público, 7, centros de recarga y finalmente el 8, financiamiento del transporte sostenible. Algo que hay que reconocer de este documento es que está muy bien elaborado, ya que integra muchos sectores. No está tan escueto como si lo fue la 9518 y la anterior. Detallemos un poco más sobre qué es lo que viene por dentro, cuál es la carnita que tiene este documento. Del capítulo 1, disposiciones generales, destaquemos la parte de que nos definen qué es un vehículo sostenible, porque lo van a ver por todo lado en el documento. Entiéndase aquellos vehículos calificados en los siguientes criterios. Vehículos cero emisiones impulsados con tecnologías o energías limpias, incluyendo vehículos eléctricos, solares, hidrógenos o cualquier otro que el Ministerio de Ambiente y Energía califique como cero emisiones. Algo interesante aquí es que ya estamos hablando sobre vehículos solares y de hidrógeno, entonces ya estaríamos pensando en la próxima generación de vehículos que van a llegar al país. En el inciso 2 tenemos vehículos que emitan menos emisiones, como los vehículos híbridos eléctricos, híbridos enchufables y cualquier otra tecnología reconocida por el Ministerio de Ambiente y Energía como tal. Y aquí algo que me hace falta a mí es la parte de por qué no se dice que es menos contaminante. Por ejemplo, si estamos hablando de que los vehículos híbridos enchufables, híbridos o cualquier otra tecnología, deberíamos tener un parámetro. Vamos a ver, por lo menos tener una media de lo que me representa a mí un vehículo combustible tradicional. Inclusive podríamos ver vehículos tradicionales que no sean tan contaminantes, qué sé yo, pero que me digan un valor, que un vehículo tradicional significa aquel que me emita X cantidad de CO2 y con base en eso los vehículos sostenibles son aquellos que al menos emitan la mitad de dicho porcentaje. Ahí sí podríamos controlar un poquito más, porque si lo dejamos tan abierto, lo que va a pasar es que si un vehículo es contaminable, y poniendo números X, si un vehículo contamina 100 kilogramos de CO2 durante un recorrido, pero un vehículo sostenible contamina 99, ya cumplió, ya está contaminando mucho menos. Y ahí es donde pues deja un portillo bastante amplio para que cualquier persona interprete de realmente qué es un vehículo sostenible en el inciso 2. En el capítulo 2 empezamos a hablar sobre cosas que van relacionadas con el Ministerio de Ambiente y Energía. El Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, es el rector para la aplicación de esta ley, con las potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control. Tiene las siguientes obligaciones: formular y ejecutar la Política Nacional en Energías Renovables para el Transporte y el Plan Nacional de Transporte Sostenible, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Promover la capacitación y relación de campañas educativas, que eso me parece genial, cosa que no se ha hecho hasta el momento. Emitir directrices para ejecutar las disposiciones de la presente ley, llámese reglamentos y otras cosas que puedan utilizarse para su eventual ejecución. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley. Pues sí, es un rector y alguien tiene que ver que esta cosa se aplique. Emitir las directrices para la instalación y funcionamiento de los centros de recarga y verificar su cumplimiento. Eso sí me parece muy bueno. Hasta el momento no teníamos nada que fuera vinculante en la parte de la verificación, monitorización o fiscalización de que los centros de carga estén funcionando bien o que se estén instalando cuando se diga. Entonces, en esa parte sí me parece bastante bueno que sí tengamos un ente que se encargue de estar volando ojo, como decimos en Costa Rica, que esté fiscalizando que el correcto funcionamiento y también que se estén instalando las estaciones de carga cuando así lo diga la ley. Promover la implementación de las disposiciones y ejecución de las obras de infraestructura contempladas en la presente ley. Volvemos a lo mismo, que realmente las cosas se hagan y que se ejecuten como deberían ser. Coordinar con el Ministerio de Hacienda la implementación de incentivos contemplados en esta ley. Otra vez tenemos ya cosas vinculantes, ya no simplemente Hacienda por un lado, MINAE por otro, sino que ya están amalgamados en un texto o alguna posible ley. Promover políticas para dar a conocer el transporte sostenible en el país en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte por medio de promoción en sus beneficios. Mejoras tecnológicas vehiculares, energías limpias, eficiencia energética, disminución de gases de efecto invernadero, el ahorro económico para los usuarios al no consumir combustibles, así como cualquier otra que determine el reglamento de esta ley. El que salgan este tipo de cosas en los reglamentos es muy bueno. Vamos a ver, ¿qué estaba pasando hasta ahora? Éramos un grupo de personas apasionadas por el tema y dentro de esos habían personas en entidades públicas
llámese don Roberto, llámese don Alan, uno en el ICE, otro en CNFL, bueno, don Alan también anduvo por varias partes, también fue comisionado presidencial de movilidad sostenible, y así muchos otros que estaban enamorados de la movilidad eléctrica en instituciones públicas y privadas, y que hacían que desde sus ideales se empezara a trabajar con fines de promover la movilidad sostenible. Hoy, si este texto se aprueba, pues va a ser que cada una de las instituciones tenga que definir un presupuesto y tiempo para que sea que todo el mundo conozca sobre la movilidad sostenible como tal. Entonces, eso está bueno, está bien que ya empecemos a darle más pelota, como decimos en Costa Rica, que empecemos a darle mucho mayor importancia a la movilidad sostenible como tal. Emitir el logo correspondiente a los vehículos sostenibles que permita su fácil identificación para efectos de alcance de esta ley. Eso lo conocemos normalmente con la plaquita verde que tenemos los carros eléctricos. Habría que ver si hay algún otro color o si a los híbridos también se le da la verde. No sé, habría que verificar eso. En el punto J, de prácticamente lo que están haciendo es que el MINAE tiene que fomentar e implementar dichas acciones que dice la ley en la empresa pública, ya sea municipalidades o alguna otra. Y finalmente en el K, las demás obligaciones que tiene la ley para los tratados internacionales que tenemos en Costa Rica para promover el transporte sostenible. Las competencias del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el MOP, emitir directrices para ejecutar la disposición de la presente ley, establecer las metas sobre la sustitución de la flota de transporte actual, por favor, te lo pedimos señor, velar por la aplicación de la ley y sus reglamentos, definir los indicadores de cumplimiento del transporte sostenible, desarrollar las herramientas y los reglamentos técnicos que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo de esta ley, coordinar con las instancias de administración e implementación de las disposiciones y la ejecución de las obras contempladas para la presente ley. Muy de la mano lo que también tiene que ser el Ministerio de Ambiente y Energía, entonces ahí el MOP y el MINAE pues trabajarían prácticamente de la mano. Emitir las instancias de que los vehículos sostenibles que se importe reúnan las características que regula esta ley. Justamente ahí es donde yo les estaba comentando de que es un vehículo sostenible el cual no es impulsado por energías renovables. ¿Qué me da ese parámetro? ¿Qué me dice que es más eficiente que uno convencional? Y es justamente ese punto en el que yo diría, mira, si lo metemos en una ley, entonces tal vez nos obligamos a tener por lo menos un parámetro máximo, que eso fue lo que hizo la Unión Europea. Decir que por escalones no podían tener X cantidad de emisiones ya certificadas, y no simplemente por el fabricante, también algún ente externo que me diga, ah, sí, mira, ese vehículo está certificado para X cantidad, y eso lo hace sostenible. El artículo 6 nos dice sobre la coordinación institucional, las diferentes entes o instituciones públicas que tienen que empezar a hablar, empezar a socializar el tema y empezar a implementarlo dentro de sus accionarios. El 7 era justo y necesario que tuviéramos un artículo relacionado con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Dentro del ámbito de la aplicación de esta ley debería crear canales para la información y capacitación de recurso humano que se pueda desarrollar laboralmente en el mantenimiento y reparación de vehículos sostenibles y sus partes. El INA podrá subcontratar cámaras, empresa privada y universidades para el cumplimiento de esta disposición. Realmente es importante porque el INA ha tenido una pérdida de protagonismo muy importante con los vehículos sostenibles. Que ya se le diga o que se le mencione dentro de una ley, pues prácticamente hace que también pueda pedir fondos, recursos y que pueda capacitar de mejor manera a su personal y con base en eso empezar a salir a dar charlas, capacitaciones y todo lo demás que puede hacer como ente capacitador en la área técnica. En el capítulo de incentivos, que creo que es lo que a muchos les llama más la atención porque es la parte donde vemos dinero o potencialmente ahorros significativos para las tecnologías, tenemos dos apartados, uno que habla sobre los vehículos en emisiones y otro que habla sobre los híbridos enchufables y el resto. Entonces, en la parte de los vehículos cero emisiones, sí tendríamos uno que otra diferencia con respecto a la ley actual. El que es representado por el IVA, pues prácticamente no cambiaría más que el hecho de que se movería un poco la fecha de arranque de dicho incentivo. Recordemos que en el 2022 se tuvo un IVA al 0 y en el 2023 estamos con un IVA 1. Si esta ley se firma en el 2023, pues prácticamente quedaremos exactamente igual hasta que se traslade al 13%, que más adelante les voy a enseñar cómo quedaría gráficamente. El selectivo consumo y el aduanero hoy por hoy estaba exento por 3 años, después pasamos a un exento del 75%, un exento del 50% y un exento del 25% y después ya no teníamos nada. Esta nueva ley lo que quiere hacer es que sea exento por un plazo de 5 periodos y después ya ahora sí gradualmente los 25 puntos porcentuales en cada 3 periodos. Recordemos que el selectivo del consumo y el impuesto de enero se sacan con respecto al CIF
y con base en eso nosotros le pagamos al Estado eso por nacionalizar un vehículo. Aquí no están incluidos gastos como traslados, internamiento, lo que se le paga al almacén fiscal, al aduanero, etcétera, etcétera. Simplemente los impuestos que debería recibir el país por dicha importación. En el artículo 10, incentivos fiscales temporales para vehículos que emitan menos emisiones, híbridos eléctricos, híbridos enchufables, cualquier otra tecnología que emita menos. Entonces, aquí se nos define qué es el vehículo que va a estar teniendo ese dicho de incentivos y vamos directamente a lo que nos dice. Selectivo de consumo y valor habanero. A partir de la vigencia de esta ley, 5 años del periodo fiscal pagarán el 50%. Subirán 25% porcentual hasta llegar a dicho final. Entonces, ¿cómo funciona esto? Recordemos que para importar un vehículo cualquiera, por selectivo de consumo aduanero, son más o menos como un 52 punto algo por ciento lo que se paga de impuestos. A ese 50 y tanto por ciento, sácale en la mitad y eso es lo que se va a estar pagando por los primeros periodos y después súmele 25%, súmele 25% y ya ahora sí quedamos en el 52 punto algo por ciento normalmente que tiene que pagar cualquier vehículo. En el artículo número 11 estamos hablando de exoneración temporal de impuestos para vehículos sostenibles. Recordemos que vehículo sostenible no es solo el 100% eléctrico, sino que con base en este documento es el cero emisiones y también todos los que emitan menos. Entonces, con base en eso, los vehículos sostenibles estarán exentos del pago del impuesto de la propiedad de vehículos durante 6 periodos fiscales, luego de la vigencia de la presente ley. En términos fáciles y entendibles, este impuesto es el del marchamo. Entonces, por 6 años, ustedes estarían exentos de dicho impuesto. Eso no suena mal si lo queremos ver de alguna forma, porque tendríamos que pagar simplemente las cosas que no se pueden quitar, como el SOA y otras que van siendo como unos menos de 50,000 colones, menos de $100 lo que deberíamos pagar por 6 años. Después de eso gradualmente iría incrementando. Y de hecho la incrementación sería a partir del séptimo periodo, que se reduciría un 25% por cada año después de dicho periodo. Reglamentación. En el artículo 12 estaríamos hablando de reglamentación. El Poder Ejecutivo emitirá un reglamento para definir la lista de repuestos para los vehículos sostenibles, de los equipos que se ensamblen y la producción de vehículos sostenibles y las partes necesarias para la instalación de centros de recarga señalados en la ley. En el artículo número 13 nos habla sobre restricción vehicular y esto se mantendría exclusivamente para los vehículos cero emisiones. Por su parte, el número 14, la exoneración del pago de parquímetro, sigue exactamente igual. Se deja para los vehículos cero emisiones y esto queda en conformidad con lo que dice el MINAE y queda en cabo en las municipalidades de tomar dicho acuerdo. Por su parte, en el artículo 15 se habla sobre los parqueos azules para vehículos de transporte sostenible, específicamente vehículos que tenemos en el inciso A, vehículos cero emisiones. También vemos que estos campos no pueden ser aquellos que son de la ley 7600, sino que tienen que ser campos específicos tanto para las 7600 como para recarga para vehículos cero emisiones. En la parte de obligación administrativa tenemos facilidades para el transporte sostenible. En el 17 tenemos compra al Estado para renovación de la flota vehicular. También se habla un poco sobre la valoración de las licitaciones y cómo se debería determinar estas, la dependencia correspondiente a institución administrativa pública y privada. En el artículo número 18, la inversión en infraestructura, que la administración pública, las empresas públicas y las municipalidades podrán realizar inversión necesaria para aquellas obras de infraestructura dirigida al fortalecimiento y promoción del transporte sostenible. Parece genial. Al igual que el número 19, educar sobre el uso del transporte eficiente. Nuevamente, qué dicha que se está pensando en destinar presupuesto y tiempo para educar a la gente, para que no pasen más casos como el de Doña Joyce. En el artículo número 5 vemos obligaciones de los importadores de vehículos sostenibles. Oferta del vehículo sostenible. El Ministerio de Ambiente y Energía mantendrá una lista de los modelos ofrecidos en el país para los importadores de vehículos sostenibles, cuyas marcas representadas tengan vehículos sostenibles en sus inventarios internacionales. Asimismo, deberán verificar que estos se ajusten a los estándares mundiales pertinentes y dará seguimiento y control a lo establecido por este artículo. Entonces, ¿cómo podemos resumir eso fácil y sencillo de digerir? 1. El MINAE va a tener mayor control sobre a quién se le va a asignar las extensiones. 2. Tengo que presentarme como importador. 3. Yo, al ser importador, tengo que decir que soy representante oficial de la marca. Al ser representante oficial de la marca, tengo que darle al MINAE cuáles son las series o vehículos internacionales que van a entrar al país. Y con base en todo eso, entonces el MINAE me dice, aprobado, se puede entrar el vehículo. O al menos así es como yo lo estoy entendiendo hasta el momento.
Una forma más sencilla de pensarlo es cada vez que nosotros compramos un teléfono inteligente, pasó por un proceso. El importador de esa tecnología tuvo que ir a la SOTEL. La SOTEL hizo las pruebas con el dispositivo y dijo, este dispositivo funciona para todas las redes nacionales, puede venderse en Costa Rica. Algo así se quiere hacer con los vehículos eléctricos. El artículo 22 nos habla sobre el servicio de reparación y revisión. Los importadores de vehículos sostenibles ofrecerán el servicio de reparación y revisión de este tipo de vehículos. Para ello, deberán cumplir con la garantía que se contraten y las responsabilidades de la Ley 8839, Ley de Gestión Integral de Residuos, y sus reformas del 24 de junio de 2010, para los residuos de manejo especial que deben ser separados de la corriente normal de los residuos, de forma especial para las baterías eléctricas desechadas por los vehículos que se vendan. En caso de incumplimiento de esta responsabilidad por parte del importador, se le aplicará la infracción que establece la Ley 8839. Entonces, resumamos un poco el 21 y el 22. En el 22 lo que me dicen es que si yo quiero ser un importador de vehículos sostenibles, tengo que tener soporte de revisión, mantenimiento, residuos, manejo de residuos, etcétera, etcétera. Y además en el 21 me dicen que debo tener vehículos internacionales, que debo ser representante oficial y que tengo que estar en la lista. Aquí tenemos prácticamente dos aristas. Uno, representantes oficiales de marcas la tienen fácil porque ya son representantes de las marcas y siempre les mandan las versiones internacionales. Por otro lado, tenemos importadores que son a título personal o empresas que han salido o surgido gracias a la necesidad de el comprar vehículos eléctricos a un mejor precio, si lo decimos de alguna forma. Entonces, a esa otra población o a esos otros empresarios es a los que se les pone un poquito cuesta arriba. ¿Por qué? Si quieren seguir jugando en este partido van a tener que ajustarse a las reglas y empezar a dar soporte, mantenimiento, residuos de baterías, etcétera, etcétera, para poder ser ingresados en la lista y posteriormente seguir funcionando como normalmente lo han hecho hasta el momento. Entonces, creo que eso sí va a dar mucho de qué hablar, porque pueden que unos y otros tengan sus puntos de vista y unos digan que sí, que es mejor porque se está protegiendo el consumidor, el otro le va a decir que no, porque si hago eso entonces voy a tener que subir los precios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí va a ser un punto que va a detonar bastantes conversaciones alrededor de todo este texto, pero es lo que hay. Vamos, sigamos con el texto. Después, en el 24, información sobre el uso de los vehículos sostenibles. Eso está bien porque nuevamente los actuales vendedores o distribuidores de vehículos sostenibles o eléctricos en el país no le han metido candela, si lo queremos ver de alguna forma, o no le han puesto amor a la divulgación de los vehículos sostenibles. Simplemente lo compran en el extranjero, lo venden y ya, eso fue todo el trámite. Pero no han habido campañas agresivas de por qué yo tengo que comprarme un carro sostenible. Eso es lo que no hay. Y la verdad es que esta ley sí lo está promoviendo bastante, o por lo menos lo está poniendo en varios apartados para que así sea. En el transporte público tenemos servicio de transporte público sostenible, tenemos sistema de trenes, concesiones de buses, tenemos transporte escolar y turístico, concesiones extraordinarias de taxistas y finalmente llegamos al capítulo de centros de recarga. Ya casi retomamos la parte de transporte público en el resumen general, pero quiero que vayamos a leer la parte de centros de recarga, que ha sido algo que se le ha achacado mucho de que no está bien, de que es ineficiente, etcétera, etcétera. Entonces me interesa ver qué están proponiendo para mejorarlo. La construcción y puesta en funcionamiento de los centros de recarga en el país les corresponde a las distribuidoras de electricidad. El Ministerio de Ambiente y Energía tendrá la obligación de velar por la construcción y funcionamiento de los centros de recarga según esta ley. Hasta la fecha, han sido las distribuidoras las encargadas de tener puntos de recarga en el país. Y lo bueno es que ahora el MINAE sí estaría vinculado a estar monitoreando dicha gestión. En conformidad con los estándares internacionales, en carreteras nacionales deberán construirse y ponerse en funcionamiento por lo menos un centro de recarga cada 80 kilómetros. En caminos cantonales deberán construirse y ponerse en funcionamiento un centro de carga por lo menos cada 120 kilómetros. Las distancias señaladas podrán ser ajustadas por el Ministerio de Ambiente y Energía. Ya llevamos 2 artículos y no se está proponiendo absolutamente nada fuera de lo común. Las operadoras de energía ya instalan las estaciones de recarga. Las estaciones de recarga ya desde leyes anteriores estaban estipuladas para 80 y 120 kilómetros. ¿Qué hubiese sido bueno ver en este texto? Decir que las de 80 o 120 kilómetros sean rápidas, porque hoy por hoy una empresa proveedora de energía no quiere poner estación de carga rápida, simplemente pone un toma 110 o un 240 y ya cumplí. Entonces sí sería bueno que ya estemos buscando formas más agresivas, porque recordemos que esta ley lo que quiere hacer es
entre otras cosas, mejorar la red de carga nacional que mucho se ha desestimado o se ha reprochado en las últimas semanas en nuestro país. Entonces tampoco están proponiendo nada en este ámbito y debería hacerse si realmente lo que andan buscando es promover dicha mejora en la red de carga para que los vehículos eléctricos o sostenibles tengan un mejor alcance o una mejor disposición para que no sigan pasando casos como el de Doña Joyce. Se autoriza a las distribuidoras que cuenten con su respectiva concesión de servicio público para la venta de electricidad para que instalen centros de recarga en alianza, asociación, coinversión u otro tipo de sector de negocio con estaciones de venta de combustible u otros afines. Eso prácticamente que las operadoras de energía podrían instalar estaciones de carga rápida en centros de servicio, gasolineras, supermercados, etc. El pago de la energía va directamente con lo estipulado por ARECEP. Recargan parqueos. El Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, emitirá un lineamiento correspondiente para que se contemple la implementación de centros de recarga para vehículos sostenibles en la construcción de los nuevos parqueos públicos y centros comerciales. Finalmente, en el capítulo número 8 hablan sobre el financiamiento del transporte sostenible. En el artículo 33, Banca para Desarrollo, el financiamiento del transporte público formará parte del proyecto de Banca de Desarrollo. Para estos efectos, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio girará las directrices correspondientes. En el artículo 34, el Sistema Bancario Nacional. Se faculta al Sistema Bancario Nacional para que implemente las líneas de financiamiento del transporte sostenible. Estas líneas incluirán facilidades de plazos, tasas de interés, garantías y trámites siempre y cuando no representen situaciones riesgosas para las entidades. En el artículo 35, la inversión de obra pública. Los bancos del Sistema Bancario Nacional quedan autorizados para que utilicen los fondos de inversión para el financiamiento de obra pública dirigida al fortalecimiento y promoción de transporte sostenible según el artículo 19. En el artículo número 2 se modifica el transitorio 2 y se agrega un transitorio nuevo a la ley 9518 en el siguiente texto. Transitorio 2. La empresa privada que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley decidan sustituir su flota de transporte al menos en un 10% anual con un mínimo de 3 vehículos por vehículos sostenibles, podrán depreciar el valor de estos vehículos en un plazo de 6 años para efectos de la declaración del impuesto de la renta. Para cada vehículo sostenible se aplicará la exoneración por única vez y estas empresas deberán ser incluidas en la lista que elabora el Ministerio de Ambiente y Energía para centros de recarga. Finalmente, en el transitorio número 6, en caso de los vehículos sostenibles, de los repuestos, de los equipos para ensamblaje y la producción de vehículos sostenibles y las partes necesarias para la instalación de centros de recarga incluidos en la Ley de Incentivos y Promoción del Transporte Sostenible, Ley número 9518, del 25 de enero del 2018, estarán exentos de impuestos sobre el valor agregado a partir de la vigencia de la presente ley hasta que inicie el siguiente periodo fiscal, en concordancia con el artículo 9, inciso A de la presente ley. Y eso es prácticamente todo lo que nos dice el texto actual que tenemos para la reforma de la Ley de Incentivos de Promoción de Transporte Público número 22713. Entonces, ¿cómo quedamos en resumen de todo esto? Pues empecemos con lo básico. ¿Qué es lo que tenemos actualmente en la Ley 1029? ¿O qué es lo que tenemos referente a los incentivos para vehículos cero emisiones hasta hoy? Tenemos en la parte del IVA, tenemos que en el 2022 teníamos exento el 13%, después en el 2023 estamos exentos del 12%, y así hasta llegar al 2035 cuando estaríamos exentos del 0%. Eso quiere decir que ya todos los vehículos estarían pagando el 13% que dice la ley. En exoneración del selectivo de consumo y valorado de enero, en el 2022, 23 y 24 estábamos exentos al 100%. En el 2025, 26 y 27 al 75, 2028, 29 y 30, 50, 2031, 32 y 33 al 25%. En el 2034 ya estaríamos pagando todo lo que estipula la ley para dichos impuestos. Ahora, con respecto a la parte de exoneración del valor de la propiedad, en el 2022 estuvo exonerado al 100%, 2023 al 80%, después al 60%, 40%, al 20%, hasta llegar al 2027 con el 0% de exoneración. ¿Qué nos dice la Ley de Incentivos y Promoción de Transporte Eléctrico número 22713? El IVA, pues si se aprueba hoy, prácticamente quedaría exactamente igual. Comenzaríamos con un IVA grabado al 1%, en el 2024 grabado al 2%, al 25 al 3, 26 al 4 y en 2035 estaríamos grabado al 13%, lo que dice dicha ley. Con respecto a los impuestos del selectivo del consumo y valor habanero,
En los primeros 5 periodos, los vehículos eléctricos estarían exentos de este valor, entonces estarían grabados al 0%. Los vehículos sostenibles del inciso 2 estarían grabados al 50%. En el siguiente periodo del 2028 al 2030, los vehículos eléctricos estarían grabados al 25% y los sostenibles al 75%. Del 2031 al 2033, los vehículos eléctricos subirían al 50% y ahí ya los sostenibles pasarían al 100%. Del 34 al 36, los eléctricos estarían al 75%, los sostenibles al 100%. Y en 2037 todos estarían agravados al 100% según lo que dice esta nueva ley. Ahora, lo relacionado con la exoneración del valor de la propiedad, con el marchamo, tanto vehículos eléctricos como vehículos sostenibles tendrán el mismo tratamiento. Primero 6 años exonerados al 100%. ¿Vaya a pagar 0%? No. Simplemente el rubro para este impuesto va a ser exonerado al 100%. El resto de cosas hay que pagarlas. Después en el 2029 al 75%, 30 al 50%, en el 2031 vamos a tener el 25% y 2032 estaríamos pagando el 100% de este valor del impuesto a la propiedad. En el apartado de beneficios adicionales tenemos que los vehículos eléctricos no tienen restricción, los repuestos están incluidos, tienen el uso del parqueo azul y la exoneración de parquímetros también, aunque las municipalidades la verdad no le den mucha pelota a eso. Por su parte, los eco sí tendrían restricción vehicular, sí incluyen los repuestos dentro de la ley, no pueden utilizar los parqueos azules y no estarían exentos de parquímetro. En el apartado de obligaciones, el MINADE debe tener una lista de importadores, así como los vehículos sostenibles que vayan a traer al país. Dichos modelos deben venir en la versión internacional de cada serie. Los importadores deben tener el servicio de revisión, reparación de autos y posteriormente baterías, así como ofrecer la garantía local. Existen sanciones por incumplimiento. El MINADE debe crear un distintivo para los vehículos sostenibles, así como hoy tenemos las placas verdes. Divulgación del uso y beneficio de los vehículos sostenibles en medios masivos por parte de los importadores. El INA debe crear canales de comunicación y formación sobre vehículos sostenibles. Esto ayuda a que se empodere más y deje atrás el rezago que tiene en estas tecnologías. En la parte de transporte público tenemos promover la construcción del tren eléctrico, promover la renovación de la flota de autobuses a partir del 2030. No se habla de qué tipo de tecnología es la que se va a utilizar. Transporte escolar y turismo, fijar prioridades para el potencial cambio de vehículos sostenibles. Tampoco se dice qué tipo de tecnología. Taxis deberán cambiar sus vehículos carburados por sostenibles. El 10% de concesiones serán para autos sostenibles. En la parte de centro de carga, una estación de recarga cada 80 kilómetros por carretera nacional y 120 kilómetros en cantonales o rurales. Ya existe dicha red, no define el tipo de estación. Más que pizarras informativas, yo sí buscaría que las empresas que provean este servicio tengan campañas más masivas, que busquen más, porque actualmente solo lo hace Grupo ICE. No he visto ninguna de Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Cope Guanacaste, ni otras que se estén dando vuelta continuamente en medios masivos. La tarifa será fijada por la RECEP y su venta será por parte de las operadoras. Se pueden dar concesiones o alianzas comerciales para la instalación de este tipo de estación de recarga. Los parques nacionales deben evaluar la instalación de estaciones de recarga dentro de sus instalaciones. Finalmente, en el apartado de financiamiento, el financiamiento de los vehículos sostenibles será parte de la Banca para el Desarrollo. El sistema de Banco Nacional incluirá facilidades para plaza, tasa de interés, garantías y trámites. La banca queda autorizada para el financiamiento de obra pública dirigida al fortalecimiento y promoción del transporte sostenible. Ahora revisemos cosas que no se dicen y que tal vez nos hacen falta para hacer que esta ley sea un poquito mejor. ¿Qué no se menciona en el texto? ¿Qué pasa con los vehículos usados? Recordemos que en la ley actual, la 10.209, una de las cosas que se incluyeron fue la posibilidad de que los vehículos usados hasta 5 años cuenten con los mismos beneficios de los vehículos nuevos cero emisiones. Entonces, eso no se dice por ningún lado y no se sabe a ciencia cierta si se está excluyendo o si simplemente como no se menciona, pues queda exactamente igual a la ley anterior. ¿Qué define un auto que sea sostenible en términos de emisiones? ¿Van a existir rangos? Entonces, ¿por qué incluyo esto o por qué digo que me hace falta que se mencione? Porque hoy por hoy no me están diciendo en el texto que es un vehículo sostenible, más allá de que sean tecnologías nuevas, que sean tecnologías de punta, etcétera, etcétera. Pero no me están dando números brutos y puros de qué es un vehículo sostenible. Entonces, sería más interesante de... Vamos a ver, no necesitan poner algo súper volado, simplemente buscar un parámetro de qué es un vehículo no sostenible.
cuánto podría ser lo que está liberando en CO2. Con base en eso, un vehículo sostenible podría ser aquel que me emita la mitad, un tercio o un cuarto. Y con base en eso ya entonces tenemos un marco regulatorio un poco más interesante donde podemos decir, de todos estos vehículos sostenibles, los que cumplen son aquellos y no simplemente dejar que se venga toda la avalancha de vehículos híbridos, etcétera, etcétera. Y el último punto que toco es que si vamos a seguir sin tractos o tratamientos escalonados para las extensiones. Ahora bien, ¿por qué hablo de escalones? Recordemos que en la 9518 teníamos un tope, $30,000. Todo aquel vehículo que costara menos de eso a la hora de ingresar al país, pues entraba sin impuestos. Después, en la 10209 se quitó esa brecha o ese tope final para que cualquier vehículo eléctrico nuevo usado tuviera los mismos beneficios y se aplicara la ley parejo para todo el mundo. Eso es bueno si lo queremos ver, pero también está siendo utilizado en dos posiciones. Uno, si lo vemos desde el lado de los vehículos más baratos, sí, porque se le está dando un beneficio a las personas que tienen para comprar un vehículo mucho más económico. Pero si nos vamos al tracto más alto, evidentemente se le está regalando, si lo queremos ver de alguna forma, a la persona que más dinero tiene, porque si tiene para comprarse un vehículo de, no sé, unos 130,000, $200,000, también tiene para comprarse uno de 80,000, pero si compra el de 120,000, se le está dando mayor porcentaje de beneficio y si lo queremos ver también sirve como un escudo, porque también si es una empresa lo puedo utilizar para declarar renta, entonces sería un doble beneficio. Entonces ahí es donde no tiene como mucho sentido tenerlo sin ningún escalonado. Cosa muy diferente sería si tenemos tratamientos diferentes en los que son mucho más costosos. Obviamente, haciendo la distinción de vehículos que sean transporte público, buses, buseta, tren, todo esto, ahí sí estaría bien que estén exentos de prácticamente el 100%. Y ustedes van a decir, mira, Di, pero vas a hacer que los autobuseros, los taxis y todo esto tengan ese beneficio. Sí, pero se traslada de que por lo menos esos vehículos van a ser utilizados por la gran mayoría de la población que utiliza medios de transporte público. Entonces, los estamos beneficiando, pero por lo menos ese vehículo le está llegando a un usuario final. En cambio, con los vehículos privados, prácticamente solo se está beneficiando una familia y no el resto de personas que pueden ir en el colectivo del bus. Entonces, por eso se podrían dar diferentes tratamientos. Y sin más, amigas y amigos, creo que llegamos al final. Ya leímos parte del documento, ya les enseñé parte del resumen. Cuéntenme en los comentarios qué les parece esto. Ya cuando se publique este video ya se tuvo que haber hecho el primer debate y veremos cómo va evolucionando el tema. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero Tech, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Y además visitar alemonterotech.com. Mi nombre es Alejandro y nos vemos a la próxima.